así decir, de la política católica, la concepción católica de la política, podríamos dar como un título más perfecto. Y yo te puse algo de una estadística. Es una buena combinación, la teoría y cómo eso se ha practicado de alguna manera. O sea que no es imposible, no es una utopía, sino una cosa real, muy real. En distintas épocas veremos cómo cada uno, afrontando los problemas de su tiempo, logró instaurar algo de cristiandad. Y antes entonces de empezar, tenemos que hacer la división entre la diferencia que hay entre cristianismo y cristiandad. Ustedes saben que el cristianismo es la práctica del evangelio, objetivo uno en un país enemigo, exótico, como podría ser hoy en la China comunista, hay cristianismo, porque es cristiano suelto. En el Imperio Romano había cristianismo suelto aunque perseguido, pero no había cristiandad. La cristiandad es cuando el cristianismo impregna el orden temporal. Llega la política, el arte, la economía, la cultura, el trabajo, como más o menos haya explicado bastante Freud en la anterior interesante conferencia. Me parece entonces que no hay que distinguir, porque cristiandad no había en la época del Imperio Romano, porque perseguían a los cristianos. El poder político, que no ha sido impregnado por el Evangelio, y lo hay en China, pero hay cristiano suelto, perseguido como fuere, pero hay. Cuando digo el triunfo del Evangelio en el orden temporal, el orden civil, el orden político, etc. Y eso se concretó. O sea, no es tampoco, como queremos hablar de los estadistas, de que es posible un estadista que lleve a cabo una política católica, una política de cristiandad. Digamos que la cristiandad existió en la historia, no es una utopía, la que sí existió. En la llamada Edad Media, se sabe que esta expresión, la palabra Edad Media es una expresión estúpida por naturaleza, porque todas las edades son medias, entre la anterior y la que la sigue. Así que no hay ningún hallazgo inventar a la Edad Media. El nombre de Edad Media le inventaron los del Renacimiento, que con un sentido despectivo. Es una Edad Media, o sea, intermedia entre dos grandes cumbres históricas, el Imperio, la civilización grecolatina y el Renacimiento. Renace todo aquello antiguo mezclado con el paganismo y todo. También un poco el Renacimiento vuelve mezclado con el paganismo. Y la Edad Media es la pobre Cenicienta que está entre dos señoras, dos reinas, dos princesas. Esta Edad Media, época sombría, época oscura, etc. En realidad, la única época de clara cristiandad, es decir, todo el orden temporal, como se explicó hace poco, hablando de la realeza, siempre estuvo impregnado por el espíritu de las corporaciones, los trabajadores, y se podría seguir ¿no? aplicando, yo me expliqué eso en el libro mío de la cristiandad, aplicándolo al arte, a la política, a la cultura, a la fuerza militar, al nacimiento de la caballería, y todas esas cosas que nacerían y serían esplendorosas en la Edad Media. En línea muy general, debemos distinguir la autoridad espiritual y el poder temporal, que cuando se juntan las dos cosas, la autoridad espiritual, usamos la palabra autoridad y poder porque no es lo mismo. El poder dice más relación con el gobierno político y la autoridad es un dominio más espiritual. Por eso autoridad espiritual, que es la Iglesia y que trata de fecundar todo el orden temporal, el orden de la política. A la autoridad espiritual le competía sobre todo la contemplación, luego la enseñanza de la doctrina y la comunicación de la gracia a través de los sacramentos. Al político, al poder temporal, el gobierno político, que incluye el tejido social, lo judicial, político y militar. El escalón que descendía de la autoridad espiritual al poder temporal es el que iba de la contemplación a la acción. Las dos cosas quedaban planificadas en la sociedad cristiana, ¿no? La contemplación y la acción, subordinada la acción a la contemplación. Eso sería más o menos el esquema general de la cristiandad. El poder material es de por sí insuficiente para dar al hombre todo lo que necesita para el cumplimiento pleno de su misión, de donde necesita un principio superior en el orden sobrenatural. Todo lo demás se mueve en el orden natural, que en modo alguno es despreciable, sublime, importante, pero se subordina al orden sobrenatural. Toda la revolución moderna, y vamos a hablar de eso obviamente, pues sería no fuera de lugar, ha destruido esto. El naturalismo, que es, como decía
decía el cardenal Pi, ese gran obispo del siglo XIX, decía que lo esencial de la Revolución Francesa es el naturalismo, es decir, la exaltación de la naturaleza, en detrimento y en olvido de la sobrenaturaleza, del orden sobrenatural. No existe más que el hombre, derecho del hombre, soberanía del pueblo. Todas estas palabritas las inventa la Revolución Francesa para divorciarse de ese Dios, sobre todo del Dios sobrenatural, el Dios unitrino y de Jesucristo. La figura del rey es fundamental en la cristiandad, naturalmente. El rey era un personaje casi sagrado en la época de la cristiandad. El rey el príncipe era coronado rey en una ceremonia litúrgica de imponente solemnidad. Hoy vamos a hablar de San Luis, rey de Francia, y de él se cuenta cómo fue. No tengo tiempo de exponerlo, todo el ritual magnífico, su juramento de defender la caballería, defender la patria, defender el orden sobrenatural, defender la iglesia. Miren ustedes que los políticos de esta época tenían mucho menos poderes que las democracias modernas. Por ejemplo, el rey de Francia, el rey católico San Luis, no podía poner el divorcio, porque eso va contra la ley divina. No podía poner el matrimonio gay, porque eso va contra la disposición de Dios. Está mucho más atado que la democracia, que hace votar lo que se le dé la gana, y basta que ganen las votaciones para que se le imponga como una ley. Así que aún Luis XIV, que el rey absoluto, estaba sometido al parlamento, a la caballería, a las corporaciones. Tenía muchas limitaciones que no tiene la sociedad moderna. Por eso Juan Pablo II, al hablar del totalitarismo, pone entre los posibles totalitarismos la democracia moderna, esta democracia liberal. La concreta, la que existe en casi todo el mundo, o en todo el mundo, es así. Tenemos pues a nuestro querido, vamos a llegar a nuestro querido San Luis. Y así, San Luis se casó con una princesa Blanca de Castilla, de España. Mejor dicho, la madre de San Luis se casó con Blanca de Castilla, el padre de San Luis con Blanca de Castilla de España, y de él desciende Luis, que es primo hermano de San Fernando de Castilla, de quien hablaremos otro día. A ella le debía Luis su formación, a su madre española de Castilla, le debía su formación. Ella le repetía a su hijo: hijo, te quiero muerto a mis pies antes que saber que has cometido un solo pecado mortal. Y Luis nunca olvidó esta lección. Un día su biógrafo y amigo, el señor de Joinville, con lo que leemos varias veces, cronista, refiere que el rey le preguntó una vez a su cronista: ¿preferiríais contraer lepra antes que cometer un pecado mortal? Y le dijo él: y yo, prosigue Joinville, yo cuenta esto, y yo, prosigue Joinville, que nunca dije una mentira, le respondí: preferiría cometer 30 pecados mortales antes que contraer la lepra. Luis le dijo que su respuesta había sido sincera, pero totalmente equivocada. Así que fue muy educado en este espíritu de respeto al orden sobrenatural, de respeto a Dios, de evitar los pecados. Y su madre fue la gran educadora de niño. Ella le enseñó a tener la compostura de un rey, le puso un maestro que le instruyó de todo de chiquito, aún en el arte de gobernar, lo aficionó a la misa diaria, al rezo del oficio divino, sin ser nunca un monje. Fue un verdadero laico. Quiero decir esto para que no crean que son como monjes disfrazados de reyes. No, eran verdaderos reyes del orden civil, etcétera, no eran monaguillos de la iglesia. Eso quiero decir. En su época, San Luis, el rey por excelencia. El rey es San Luis, casi el rey por antonomasia, ante quien palidece el emperador Federico II, el gran emperador del Imperio alemán. Su fisonomía sublime sigue siendo, a los ojos de la historia, la cúspide de la Edad Media, precisamente. El apogeo de la Edad Media del siglo XIII es políticamente el siglo de San Luis, y teológicamente es el siglo de Santo Tomás. Son contemporáneos. Qué lindo encontrar un teólogo de este nivel y un rey de este nivel. Ojalá que le conozcamos de eso. Tuvo ante todo las virtudes más propias del gobernante. Y primero, la prudencia. A ver, ustedes que prudencia no es lo mismo que miedo, temores, cobardía, nada de eso. La prudencia, saber obrar como corresponde. Cuenta Joinville, aquel cronista del que acabo de hablar, lo que una vez le dijo estando solas con él, el rey. Cuando el rey estaba alegre, dice, me decía:
senescal, o sea, mayordomo, senescal, decir las razones por las cuales prudente vale más que beato. O sea, ser un beatón. Prudente vale más que beato. Tras discutirlo, el rey remató: Maese Roberto querría llevar el nombre de prudente como tal, con tal de serlo realmente, y todo lo demás os lo dejaría, porque el nombre de prudente es tan gran cosa y tan buena cosa que hasta el pronunciarlo llena la boca, la prudence. Hasta el pronunciarlo llena la boca, la prudencia, el saber obrar lo que corresponde en el momento adecuado, cuando corresponde. La segunda gran virtud de un gobernante es la justicia, y Luis tenía esta pasión por la justicia, y gracias a ella pudo transformar la corte en un verdadero tribunal de justicia. En los consejos que le dejaría a su hijito antes de morir, le dice: si llegas a reinar, trata de poseer lo que conviene un rey, es decir, sé justo, que nada te aleje de la justicia, cualquiera cosa que ocurra. Si un pobre pleitea con un rico, sostén al pobre más que al rico hasta que conozca la verdad. Y cuando la conozcas, haz justicia. Y si ocurre que alguien entra en querella contigo, sostén la causa de tu adversario hasta antes que tu consejo, para que no parezca que amas tu causa antes de conocer la verdad. De ese modo, la gente de tu consejo podría, si hiciera lo contrario, podría temer hablar contra ti, lo que tú no debes querer. Y si tú sabes que posees algo injustamente, sea de tu tiempo, del tiempo de tus antecesores, restitúyelo de inmediato, por grande que sea el valor. Y esto lo practicó él mismo. En 1247, en ocasión de su próxima partida a una cruzada, hizo una gran averiguación porque quería estar en estado de gracia en el momento de su partida. Todos los que, desde que subió Felipe Augusto 40 años atrás, habían despojado injustamente de algo, él se enteró, todo debía ser retribuido. Incluso le entregó a Inglaterra una zona ocupada injustamente por Francia, antes para no ir de pecado al combate a las cruzadas. Dense cuenta también que a veces, en verano, después de oír misa, iba a sentarse al bosque Vincennes, que queda cerca de París, y dice, se recostaba en una encina y nos hacía sentar a su alrededor. Y todos aquellos que tenían asuntos venían a hablarle sin impedimento de ujieres ni de otras gentes. Y entonces él les preguntaba, ¿hay algunos que vengan por un litigio? Y aquellos que venían por ello se levantaban. Y entonces él decía, callaos y se os despachará a uno después de otro. Entonces llamaba a dos de sus asesores y decía a uno de ellos, resolver este caso. Nada de demorarlo 8 meses, Corte Suprema, inmediatamente. Había vista la cosa, se entiende, se resolvía. Salió asimismo al paso de los abusos de los recaudadores de impuestos y exigió de sus funcionarios un juramento de que mientras estuviesen en sus cargos hiciesen justicia a todos, tanto a los pobres como a los ricos, a los del país y a los extranjeros, sin alguna preferencia, decía. Exigía que la gente humilde fuese bien tratada, ningún malhechor, ladrón y asesino que se atrevió a quedarse en París no fue pronto colgado. Ni parentescos, ni oro, ni plata pudieron salvarlo. Y así el pueblo descansó de los sinvergüenzas y corruptos que había en Francia. Bastó con un hombre para lograr este cambio radical, la canalla puesta en su sitio, la gente honrada, protegida, la decencia en los negocios asegurados y todo el mundo ganando con ello. Un hombre, es decir, un carácter. Estaba Boileau, que era un ayudante de él. Boileau fue encargado por el rey de codificar un libro de los oficios de la corporación, desde que nos habló el doctor Rey recién, cada corporación, etcétera, los consumidores y los comerciantes. Había una regla escrita. Todas las relaciones comerciales para establecer en ella la lealtad en vez del fraude. Por encima de tales instancias, el rey se reservaba el derecho de traer así las causas, de examinarlas de nuevo. Era la ultimísima instancia.
nunca confundió bondad y debilidad. En cierta ocasión, una dama de Pontoise, para casarse con su amante, hizo asesinar a su marido. El crimen era evidente, la prueba cierta, la confesión arrogante. Fue condenado a muerte. Miembros de las órdenes mendicantes a quienes había ayudado con dinero intercedieron por ella. El rey se negó a indultarla. Que al menos no se la ejecute en Pontés, donde era tan conocida. Luis consultó a un magistrado puro e impoluto y este le dijo: la justicia a pleno día es buena. Luis aceptó este dictamen contra una multitud de intercesores, reina incluida, y lo hizo colgar en la plaza pública. La virtud de la justicia, como se sabe, exige dar a cada uno lo que le corresponde, y ante todo, antes que a los hombres, al mismo Dios. Y así se propuso dictar en su reino las penas más severas contra los blasfemos. El Papa Clemente IV alabó su celo, pero le pidió moderarse, reduciendo el castigo. Dice Joinville: el rey amaba tanto a Dios y a su Santa Madre que hacía castigar gravemente a todos aquellos a quienes habían ofendido gravemente a Dios o a su Madre. Fue el rey tan admirado por su acción justiciera en todos los sentidos que durante el reinado de sus sucesores, cuando el pueblo se sentía objeto de alguna injusticia, pedía que se le administrase justicia como se hacía en los tiempos de la época de San Luis. Era como un analogado, digamos, del principal. También San Luis amaba la paz, era un pacífico, no pacifista, digamos así, no, por cierto. Joinville, a que citamos tanto, pero que escribió su crónica, era como el adjunto de él, que durante 6 años no se separó de su señor, escribe: fue el hombre que más trabajó para poner paz entre sus súbditos. Le gustaban mucho aquellas palabras de Cristo: os dejo la paz, os doy mi paz, y también bienaventurados los pacíficos. Y así estableció en todo su reino la paz, siendo fiel a todos los compromisos firmados y dando fin a todas las guerras privadas, digamos así, que existían en aquel tiempo bastante. Como dije, con el rey de Inglaterra evitó una guerra y le devolvió todo un terreno porque no tenía que tenerlo. Pero por sobre todas las virtudes morales floreció en las teologales, sobre todo en la caridad. Fue la primera de sus enseñanzas a sus hijos. El testamento que dejó a su hijo le dice así: a su hija le dice: querida hija, Isabel se llamaba, os enseño que améis al Señor con todo vuestro corazón y con toda vuestra fuerza. Querida hija, si le amáis, el provecho será vuestro. Está muy fuera de su camino la criatura que pone en otra parte el amor de su corazón. Querida hija, la medida según la cual debemos amar a Dios es amarlo sin medida. Bien merece que nosotros le amemos porque Él nos amó primero. La piedad de San Luis, expresión de su amor a Cristo, era como en la Edad Media de impostación ritual, casi un acto litúrgico. Era una oración de rey a rey, de rey con minúscula a rey con mayúscula. Él había sido ungido antes de ser hecho rey, coronado, se lo revestía con todos sus vestuarios, digamos, del rey, como un sacerdote antes de celebrar misa. Se revestía de la espada de la justicia, de la corona del señorío, y de cada cosa tenía con un ritual en la catedral. Él era el vicario de Dios en el orden temporal. El Papa es vicario de Dios en el orden espiritual, el obispo en su nivel. Pero el rey es el vicario de Dios también en el orden temporal, que no es poco, es mucho. Amor a Dios, pero también a las imágenes de Dios. Los hombres. Él fue padre de los pobres, sobre todo, como San Francisco de Asís, que murió cuando Luis tenía 12 años. Qué época de grandes santos, en serio. Pero a quien tanto admiraba, los frailes le hablaban con amor de su fundador. Desde su infancia, dice Joinville, el rey tuvo piedad de los pobres y de los que sufrían. Y la costumbre era que donde quiera que fuera, 120 pobres fueran saciados en su casa de pan, vino, carne o pescado todos los días. En Cuaresma y en Adviento el número de pobres aumentaba y varias veces ocurrió que el rey les servía, etc. O sea, admirable también en esto. Su
Su caridad tuvo ribetes de sublimidad. El piadoso rey, cuenta el confesor de la mujer de Luis, se encontraba un Viernes Santo en el castillo de Compiègne, iba según su costumbre en peregrinaje descalzo por las iglesias de la ciudad e iba por los caminos comunes y sus servidores le seguían llevando en sus manos una suma de dinero destinada a las limosnas del rey. Cuando iba por una calle, un leproso que estaba al otro lado de la vía, tan enfermo que apenas podía hablar, agitó con fuerza su campanilla, porque la regla en aquella época que cuando veían a alguien el leproso tenía que tocar la campanilla porque era contagiosa la lepra, tenía que estar lejos para que uno supiera y lo evitara, ¿no? Así advertido, cuando el rey oyó la campanilla, se dirigió a su lado, al revés, poniendo para esto los pies en el agua fangosa del arroyo que corría en medio de él y el leproso. Llegó junto a él el leproso y le dio su limosna, besó su mano. Había una cantidad grande de asistentes. Muchos de los que estaban alrededor del piadoso rey hacían la señal de la cruz y se decían unos a otros: mirad lo que el rey ha hecho, besó la mano de un leproso. Luis asimismo se destacó como el que dirigió la educación de su pueblo. Otra cosa tan importante, ¿no?, de cómo concebía él su realeza, educar a su pueblo. Ante todo, enseñó a sus hijos. Los contemporáneos nos han dejado testimonios, pero tenemos también escritos que él dejó. Hemos visto algo del testamento que él dejó. La conversación era la manera como les enseñaba, sobre todo. Les recibía por la mañana o por la tarde, o les llevaba a sus paseos. Y lejos de sermonearlos, digamos así, decirles sermones o de exponerles doctrinas, digamos, teóricas, eran relatos sacados de los hechos de gesta, de la caballería. Le contaba, qué sé yo, Carlomagno, le contaba de Cicapedón, todavía no era época, pero de Roldán, etcétera, ¿no?, de todos los grandes caballeros de la antigüedad, cuyo papel bienhechor les servía de ejemplo de gobernantes. Ese era el modelo. Y las gestas de caballería, él les hacía leer a todos sus hijos las gestas de caballería. Dice Joinville que antes de sentarse de meterse en la cama, él hacía venir a sus hijos y los iba formando junto a su cama, allí a la noche solos. El mejor ejemplo, como dije, es el testamento que redactó para su hijo Felipe, llamado a sucederle un día. Fíjense ustedes algunos puntitos nomás. Buen hijo, lo primero que te enseño es que dediques tu corazón a amar a Dios, pues sin eso nadie puede salvarse. Guárdate de hacer nada que desagrade a Dios, es decir, el pecado mortal. Si Dios te envía la adversidad, entonces recíbela con paciencia y da gracias a nuestro Señor. Y piensa que la has merecido y que todo se volverá en provecho tuyo. Si te da la prosperidad, entonces agradécelo humildemente, de suerte que no seas peor por orgullo o de otra manera, cuando deberías valer más por esta causa, pues no se debe guerrear contra Dios con sus dones. Confiésate a menudo y escoge un confesor prudente. Asiste al servicio de la Santa Iglesia devotamente, con el corazón y con la boca, especialmente a la misa, cuando se hace la consagración. Ten el corazón compasivo con los pobres, con los desdichados y con los afligidos, y confórtalos según puedas. Mantén las buenas costumbres de tu reino y elimina las malas. No tengas codicias contra tu pueblo, no te cargues la conciencia con impuestos. Vela por tener en tu compañía gente sensata y leal, sean religiosos o seglares, y habla a menudo con ellas, y huye y evita la compañía de los perversos. Para administrar la justicia y dar derecho a tus súbditos, sé leal y rígido, sin volverte a la derecha ni a la izquierda, pero ayuda al derecho y sostén la queja del pobre hasta que sea declarada la verdad. Cuídate de tener buenos jueces. Trabaja por quitar de tu reino todo pecado villano, especialmente haz extirpar con todo tu poder los juramentos y la herejía. Muy querido hijo, te doy todas las bendiciones que un buen padre puede dar a su hijo, y que la Santa Trinidad y todos los santos te guarden y te defiendan de todo mal, y que Dios te dé la gracia de hacer siempre su voluntad
de suerte que sea honrado por ti y que tú y yo podamos, después de esta vida mortal, estar juntos con Él y loarlo eternamente. Amén. Imagínense ustedes un testamento así, inimaginable. Parece un tiempo ya una época o de marcianos, una cosa así. Por eso León XIII, cuando a fines de 1900 decía aquella frase famosa, hubo un tiempo en que el poder político reconocía, ese hubo un tiempo tiene un dejo de nostalgia, ¿no? Pero hubo un tiempo. O sea, quiero decir, esto es muy importante, porque la gente piensa que la política es siempre corrupta, que es toda una porquería por la experiencia que tenemos. Y ojo con eso, la política es la acción dentro de lo humano, la más noble que se puede realizar. Después del orden sobrenatural es lo más importante. Un rey que se considere vicario de Cristo Rey es lo más importante, como decían varios santos, Alfonso María Ligorio. Un rey bueno vale 100 misiones que demos nosotros, por todo el bien que puede hacer el rey a través de las leyes, la educación y todo esto. Bueno, y esto se dio, no es una imaginación, no es una novela, existió, este y otros. Por eso es importante hablar de eso. No solamente la teoría, está muy bien la teoría, pero decir, eso es posible, es un hecho histórico. Bien, así entonces, más allá de sus hijos, inyectó cultura en la ciudad. Él no era un intelectual, no tenía intención de serlo, no era su oficio ser un intelectual, pero se rodeaba de los intelectuales mejores, eso sí. Era un hombre sensato, que sabía rodearse bien. Hay que preguntarse por quién se rodea cada gobernante para ver quién es, en buena parte se aprende eso. París tenía renombre en toda la cristiandad, volviéndose capital de las letras y de las artes. A París afluían estudiantes de todas partes. El Papa Alejandro IV escribía, en esta época, en 1256, París llena el universo con la plenitud de su ciencia, reparte las luces de la inteligencia, es la ciudad renombrada de las letras y de las ciencias. Ahí aparece la primera universidad. Esto contra aquellos estúpidos que dicen que la Edad Media es una época oscura, tenebrosa. La primera universidad nace en esa época tenebrosa. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no fue la primera universidad en China, gloriosa, la vieja China, en la India, sino en la Europa medieval, en la Europa retrógrada, oscurantista, en el siglo de las tinieblas, nacen las universidades y cubren 500 universidades toda la Europa de aquel tiempo, pero la principal era como la ciudad madre de la cultura. Allí enseñaron Alberto Magno, San Alberto Magno, Bacon, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, y también una magnífica literatura. Aparecen las canciones de gesta, Rolando, Carlomagno, todo eso aparecen en este tiempo también de caballería. Hacia 1257, un canónigo de París llamado Roberto de Sorbonne fundó en la ciudad una escuela de teología que más tarde se llamó la Sorbona, todavía hoy, Sorbonne. En aquella época, en la Edad Media, en todas las universidades de Europa, en esas 500 de que hablé, se hablaba en la misma lengua. La lengua era el latín. Todos los chicos, los universitarios, sabían latín. Las clases eran en latín. Y por eso Santo Tomás podía enseñar un año en Alemania, otro año en Inglaterra, otro año en Italia. Se intercambiaban los profesores la lengua. Y todavía hoy, al lado de la Sorbona, el barrio que rodea en París, la Sorbona, se llama Quartier-Latin, barrio latino. Se lo llamaba así porque la gente que pasaba por ahí los oía a los chicos en el recreo hablando latín. Esto proporcionaba también la universalidad de la cultura en aquel tiempo, hasta del lenguaje, del vocabulario de la cultura, ¿no? Que la gente hablaba francés, la gente común hablaba, pero los chicos de la universidad, en la universidad, con los contornos, hablaban este idioma. Así que entonces la Sorbona se crea gracias a este canónigo llamado Sorbonne, Roberto de Sorbonne. Era amigo personal de San Luis, quien en ciertas épocas lo tuvo por confesor, de suerte que el rey apoyó con entusiasmo el proyecto de hacer una gran universidad y lo ayudó a realizar. San Luis fue, pues, en cierta manera el fundador de la Sorbona, porque lo costeó de cierta manera, pero lo protegió. Comprende las casas situadas en dos calles próximas,
hizo en ellas grandes edificios, él para alojar a tantos estudiantes que venían del interior del país y de otros lugares pobres. Entonces uno podía, y además las universidades estaban medio especializadas, uno que estudiaba Derecho, había una universidad en Italia y así. Cada país tenía su universidad, por eso los profesores se intercambiaban, pero no era del puro derecho. Si uno estudiaba derecho, le hacían estudiar primero filosofía, un poco, luego teología, un poco, y luego el derecho. Es decir, la profesión era lo último, pero antes se aprendía lo universal, la filosofía y la teología. Lo último era el derecho, la medicina, ahora es todo, uno entra directamente al derecho, y cada vez más, o a la medicina, cada vez más a una medicina más especializada, que hasta que por fin uno se hace especialista del dedo gordo del pie derecho. Digamos, esta especialización que va exagerándose y va olvidando lo universal. Universal quiere decir eso, universo, hacia una unidad de la ciencia, la unidad de la ciencia natural y sobrenatural, de la teología y la filosofía y de lo que uno quiere estudiar. Así era más o menos la disposición de aquel. A Rey le gustaba conversar con los sacerdotes y religiosos. Decimos ya que no tenía nada de Platón, era un hombre que sabía divertirse y reírse, como dimos enseguida, pero le gustaba el diálogo con la gente, los sacerdotes religiosos, espirituales y cultos, eso le encantaba. Y con frecuencia los invitaba a palacio. No era solemne, como dije, sobre todo en la mesa. Cierta vez que un fraile empezó a tratar en la mesa de un tema demasiado serio, que empezó con distinciones, qué sé yo, un poco exageradas, el rey desvió la conversación y advirtió: todas las cosas, padre, tienen su tiempo. Ah, me estamos comiendo. Eso no lo digo yo, pero digo, todas las cosas tienen su tiempo. O sea, era un hombre que sabía vivir. Y cuando creaba nuevos caballeros, celebraba fiestas magníficas, le encantaban las fiestas, el buen vino le gustaba. No toleraba, claro, lo único que en ella no toleraba ni la obscenidad ni la mundanidad exagerada. Le encantaban las comidas íntimas en las que se hablaba con toda franqueza, a las que trataba de invitar a algún clérigo inteligente o al maestro Robert de Sorbonne o a Joinville, aquel que hablamos antes, su amigo. Joinville nos muestra a veces riéndose a carcajadas, lo que descarta toda imagen de un santo puritano y aburrido. No hay nada tan bueno después de comer, decía San Luis, como una charla ad libitum. En latín significa esto, que cada uno diga lo que quiera, dice el otro traduce. Así, es decir, dice que cada uno diga lo que quiera, o sea, informado. Eso es lo que le encantaba. San Luis había recibido en su juventud una cultura muy cuidada que desarrolló durante toda su vida. Sabía muy bien el latín, como dije, que traducía a primera vista. Tuvo diversos maestros que fueron llamados para formarlo ya de chico. Un monje de la abadía de Freimont había compuesto un oráculo, una especie de resumen sobre los deberes de los príncipes que verosimilmente sirvió para su formación. O sea, una especie de catequesis, digamos así, vademecum, en el cual recomendaba precisamente la práctica de las letras, sobre todo, o sea, lo humanístico, todo lo que fuera humanístico. Más personalmente se aplicaba a leer la Sagrada Escritura, tenía la Biblia con glosas y escritos originales de San Agustín y de otros santos que leía cotidianamente, leía la Escritura y los padres. Tenía la Biblia con glosas y escritos originales, como digo, y más aún formó una biblioteca con escritos de San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio y otros sabios doctores. Los leía, nos prestaba con gusto estos libros, era lector también. Un biógrafo de Santo Tomás que vivió y enseñó entonces en París cuenta: un día San Luis, rey de Francia, hizo invitar al santo doctor a su mesa, Santo Tomás. Este presentó sus humildes excusas a causa de la suma teológica que estaba componiendo en aquel entonces, pero el rey no le aceptó, ¿no? Por orden del rey expresa el rey, del prior de los hermanos dominicos de París, dejó su trabajo y acudió a Palacio, a donde llegó sin embargo en su pensamiento el tema que le estaba preocupando en su celda, en su cuarto, ¿no? Estaba pensando eso, y de pronto durante la comida sintió una súbita inspiración intelectual.
sintió de golpe, golpeó sobre la mesa, el rey lo miró extrañado, golpeó sobre la mesa y exclamó: ¡ah! Esto destruye de golpe la herejía de los maniqueos. O sea, nada que ver con lo que estaba hablando con el rey. Él había escrito contra los maniqueos un excelente de 6 siglos atrás y se le ocurrió un argumento fantástico. Y dijo eso. El prior que estaba con él le tocó, le dijo: padre, cuidado, maestro, le dijo, estáis en la mesa del rey de Francia. Y le tiró fuertemente de la capa para despertarlo de la abstracción de sus sentidos. El santo doctor, vuelto en sí, se inclinó ante el rey, le rogó le disculpara por haberse dejado llevar de semejante distracción en la mesa real. Pero el santo rey, por el contrario, quedó admirado y lleno de edificación. Y hasta quiso proveer para que el pensamiento que había absorbido hasta ese punto al doctor no llegara desgraciadamente a perder. Hizo, pues, llamar a uno de sus secretarios a fin de que lo escribiera inmediatamente. Qué delicadeza. Bien, también el influjo educativo se reveló de otra manera en los monumentos que San Luis nos ha dejado. Un edificador, un constructor, que sembró cultura a través de la belleza por él propulsada. Un gran hombre es por esencia un constructor, y un político tiene que ser un constructor. El arte no se desarrolla sino en época de cultura y de prosperidad. Luis encontró el arte gótico, ojival, ya floreciente en Francia desde el siglo anterior, pero favoreció su desarrollo y le comunicó un nuevo impulso porque quiso edificar casas para Dios y para sus representantes, tanto religiosos como civiles. Hacemos vicario de Dios, decíamos él, en el orden temporal, pero también para los vicarios en el orden espiritual. Su influencia renovó el fervor del comienzo de las grandes catedrales, Notre Dame, Amiens, Reims, en esta floración de arquitectura y de arte que se desarrolla durante el siglo XIII, el siglo de San Luis, el siglo de oro de la cristiandad, completando y perfeccionando la del siglo anterior, que era más bien románica, llena de belleza. En todas partes se detecta la influencia, la autoridad y la persona de San Luis. Francia fue entonces un inmenso taller de catedrales con arquitectos notables cuyo genio no hubiera salido con una llama tan alta si no hubiera sido atizado por ese ímpetu, un ímpetu unánime de fe que exaltaba entonces el reino de las flores de lis. El arte es el más vivo testimonio del estado de ánimo de su época. Experimentaba asimismo por la música sacra una especie de pasión, que no parece haber sido inútil a los progresos de la armonía de su época, que se logró en su época. Realmente educó con su amor a la belleza también. Como se sabe, la caballería, pasando a otro tema, vamos ya terminando, fue uno de los ideales predileccionados durante la época de la cristiandad medieval. Las cualidades militares y el valor personal, siempre de gran importancia para los soberanos, era el siglo XII de una necesidad casi absoluta para un rey. Junto a su educación religiosa, moral y literaria, San Luis recibió, pues como claramente resulta de los hechos y de las costumbres, la instrucción caballeresca y guerrera de los príncipes y de los señores de su tiempo. Además, desde su advenimiento al trono, a la edad de 12 años, fue sometido a este respecto a lecciones de experiencia práctica, de estrategia, digamos así, pues acompañó a su madre, la enérgica regente, en sus sucesivas expediciones contra los varones rebeldes que había siempre, claro. A los 15 años tomó por primera vez, personalmente, bajo la mirada de la reina Blanca, el mando del ejército real durante la campaña dirigida en 1229 contra el conde de Bretaña. En 1242, a los 28 años, se dirigió la guerra contra el rey de Inglaterra, aliado del conde rebelde de la Mancha de Francia. Un hombre así no pudo ser ajeno a la epopeya de las cruzadas, que marcó a la Edad Media también, y que dio un cauce a la caballería. Porque la caballería es
los bárbaros llegaron con toda su terrible crueldad, ¿no? Y la iglesia domesticó a ellos. No le dijo la estupidez que se dice ahora, toda violencia es mala. Al diablo, esto que venían matando a todos, que toda violencia es mala. Disparate. Un policía que corre un ladrón usa la violencia, no dice señor, si la sé y a la casa. La gente le puso tremendo. Así que decir que toda violencia es destructiva, es decir eso. Hay violencia buena y violencia mala. Hay violencia justa, la guerra justa y violencia injusta. Entonces, todo el trabajo de la iglesia fue convertir a ese mundo bárbaro que venía con violencias injustas, mezcladas, pero injustas enormemente, y trató de convertirlo en... Nace el ejército católico, digamos. Nace el ejército que es, como yo subtitulé en el libro de caballería, fuerza armada al servicio de la verdad desarmada, o sea, en defensa de los grandes valores de la patria, de la familia, de los huérfanos, de los abandonados y de todos los desamparados. Eso era el caballero. Como dice Anzoátegui, de la caballería hoy no queda más que un recuerdo. Y otra cosa que queda de la caballeros es cuando uno va a un baño. Así que dice, otra cosa de caballeros. Los aviones y eso, donde están los caballeros. Y donde se da más. Tampoco hay damas, ¿no? Pero hay damas en ese lugar. Así que entonces él se inició en esto de las cruzadas, obviamente, que es la expresión máxima de la caballería cristiana. Ya Urbano II, en 1095, es decir, 2 siglos antes que él, y desde entonces sus sucesores en la silla de San Pedro habían hecho una cuestión de honor y piedad para los hijos de la Iglesia, la empresa de la cruzada, para salvar los santos lugares de los ataques que hacían los musulmanes y la persecución que allí entablaba. Habían hecho estos papas una cuestión de honor y piedad para sus hijos, los hijos de la Iglesia, la empresa de la cruzada, que no era otra cosa, bajo su apariencia ofensiva, que la continuación de la gran obra de defensa cristiana y de la cristiandad enérgicamente llevada a cabo contra el asalto musulmán por Carlos Martel y Carlos Magno, anteriores de Luis, del cual se sentía muy hijo, muy ligado a ellos. Y así San Luis inició con entusiasmo una nueva cruzada, tratando de reunir el mayor número posible de príncipes, señores y caballeros volviéndose así el abanderado de la cruz, como se lo llamó. Maduró la idea y la preparó durante 4 años. Ordenó lo mejor que pudo los asuntos interiores y exteriores del reino, el que dejó bien garantido bajo el gobierno de Blanca de Castilla, de su madre, que era una mujer notable, extraordinaria. Y hizo de la isla de Chipre el centro de aprovisionamiento, y en 1248 partió de París para su gran peregrinaje amado hacia el oriente. Ellos consideraban la cruzada una peregrinación, una mezcla de monje y caballero eran los cruzados. Antes recibió el Saint-Denis, la oriflama y el bastón de peregrino de manos del obispo, y luego fue descalzo hasta Notre Dame, la catedral de París, para oír misa, y tras encomendarse a las plegarias de los hombres de iglesia, se despidió del pueblo, montó a caballo y partió. Su idea era, saliendo de Chipre, ir a la conquista de Egipto, juzgada con buen criterio, aún antes de San Luis, necesaria para la liberación y ocupación estable de la Tierra Santa, y que hubiera, por lo demás, dado un golpe muy rudo al conjunto de la dominación musulmana, con gran beneficio del Oriente cristiano, que estaba esclavizado de alguna manera por el mundo musulmán. Llegó la flota damieta, designada como punto de desembarco, reunió a los jefes y les dijo: todo está por nosotros. Cualquiera cosa que nos ocurra, si somos vencidos, subiremos al cielo como mártires. Si por el contrario triunfamos, la gloria de Dios se le dará con ello, y la de toda Francia, o más aún la de toda la cristiandad, será por ello más grande. Dios, que todo lo prevé, no me ha incitado a esto en vano. Esta es su causa, combatimos por Cristo, y Él triunfará con nosotros, y esto dará gloria, honor y bendición, no a nosotros, sino a su nombre. Bueno, él se ofrecía a la victoria y la derrota. Entonces, lo importante era la lucha, eso era lo noble, ¿no? El saber si ganaba. De hecho, le fue mal. Así como le fue a San Fernando, hablaremos la próxima vez, que su primo de España fue glorioso en toda la lucha contra los musulmanes de España, la reconquista. No perdió una batalla. San Luis fue un desastre desde este punto de vista bélico.
Bien, así que Luis fue hecho cautivo, nada menos. Fue hecho cautivo y los musulmanes, los moros, se quedaron admirados de ver a este hombre, ¿no? que le pusieron cruces para que las pisase, ¿no? Y él trató de convencer al sultán de que se convirtiera al cristianismo. Notable. Fue hecho cautivo dando a todos ejemplo de paciencia en la adversidad. Pero luego fue rescatado por un precio convenido y partió a Palestina con el resto de su ejército. En un relato hace la sincera confesión de sus reveses y su confiada sumisión a la voluntad divina. Le dé la victoria o le exija la victoria, y cumple la voluntad de Dios. Como la intención de los reyes era bien conocida, la promulgación de una nueva cruzada en 1267 no sorprendió a nadie, pero tampoco entusiasmó a nadie, porque el pueblo temía, entre otras cosas, perder a su buen monarca. Él iba al frente de la cruzada, tenía él ya ahora 52 años, estaba gastado por el trabajo, la penitencia, las penurias. Se embarcó así con su ejército en 1270, la armada se dirigió a Cagliari y a la Cerdeña y allí se resolvió seguir rumbo a Túnez. ¿Por qué la lanzó? Las noticias que venían de Tierra Santa eran cada vez más alarmantes. Los tártaros, después de haber ocupado el califato de Bagdad y amenazado Palestina, habían dejado campo libre a un jefe de los ejércitos egipcios que se había instalado en ella, etc. No vamos a contar toda esta batalla, pero él se decide partir porque dejaba el reino en paz y se había rogado. Fue entonces cuando redactó su testamento con esas enseñanzas dejadas por él para Felipe, heredero del trono. Bien, y entonces se lanza esta cruzada que tampoco le salió bien. Pero debe destacar bien claro que la principal causa por la que lanzó tomó esta decisión táctica fue la causa espiritual, la causa religiosa. Él veía la cruzada como esto sagrado. Él esperaba conseguir la conversión del sultán, o sea, ocupar eso, pero convertir al sultán, que a su juicio entrañaría la conversión de todo el pueblo tunecino. Túnez empezó así. Veía en el porvenir el norte de África, que había sido tan cristiano en la época de San Agustín, nace en el norte de África. Había 600 obispos católicos, todo el norte de África era completamente cristiano, era el Mare Nostrum de los romanos. Ahora lo veía todo musulmán, y él tenía una política así de abarcar todo el África del norte, retomarlo, devolverlo cristiano. Y más abajo del continente negro, poco conocido, evidentemente evangelizado y conducido poco a poco a la ley de Cristo. Así lo quería. No había mandado decir al sultán por un mensajero musulmán: decid de mi parte a vuestro señor que deseo tanto la salvación de su alma, que quisiera estar en las prisiones de los sarracenos hasta el fin de mi vida, sin ver nunca más la luz del día, con tal de que vuestro rey y todo su pueblo se hagan cristianos desde el fondo de su corazón. Tenemos este hecho capital. El triunfo que soñaba para sus cruzadas no era solo la derrota de los sarracenos, sino el acceso del mayor número posible a la religión de Cristo. Llevó con él, dice el cronista, todo un batallón pacífico de hermanos predicadores, dominicos y de hermanos menores, franciscanos, que se ocuparon sin descanso de evangelizar a los infieles. Él amaba de manera especial a los hijos de San Francisco y a los hijos de Santo Domingo. Con humor les había dicho a sus familiares que si pudiera partiría su cuerpo en dos y daría la mitad a una y la mitad a otra de esas órdenes. Se ha dicho así que una de las principales razones que le hicieron dirigir su segunda cruzada sobre Túnez fue que algunos informes, ilusorios por cierto, le habían sugerido la idea de que el soberano de ese país estaba dispuesto a convertirse. Bien, desembarca en Cartago, donde vivió en una tienda de campaña. Era el 18 de julio y va llegando, estalla una epidemia de disentería. Él se enferma. A él lo llamaban desde el cielo San Agustín, podríamos decir, que vivió en esa zona, que él tanto amaba, los escritos de San Agustín. Lo llamó Santa Mónica, podríamos decir, no espiritualmente, lo imantaba del cielo Santa Mónica, la madre de San Agustín, los mártires, las mártires perpetua y felicita, que se nombran en el canon romano y que eran de esa zona, también en la tierra de África, daba al rey moribundo sus guías para la suprema ocasión. Su tienda se había convertido, dicen los cronistas, en una casa de oración.
Se celebró en ella la misa y los oficios divinos que él seguía desde la cama. Pidió un crucifijo para besarlo. Cuenta un confesor que una mañana le llevó la comunión y que el rey, a pesar de su debilidad, se arrojó del lecho y quiso recibir a Dios de rodillas. Recibió luego la extremaunción, siguiendo con emoción la letanía de los santos, como si los llamara a todos por su nombre para que lo recibieran. Durante 1 o 2 días dejó totalmente de hablar, su mirada puesta en el crucifijo, pero al fin le volvió la palabra y se le oyó claramente: iremos a Jerusalén. Pero la Jerusalén celestial era la que la esperaba ahora, puesto que la otra le había sido negada y no podía entrar en ella para liberarla. Hasta el último momento asoció las misiones a la cruzada. Cerró los ojos, permaneciendo así durante 3 horas, luego los abrió y dijo: introivo in nomum tuum, adoravo ad in templum sanctum tuum, et confitebor nomini tuo. Entraré en tu casa, Señor, adoraré tu santo templo y confesaré tu nombre. Ordenó que lo acostaran sobre ceniza, con los brazos en cruz, y murió. El 18 de agosto había llegado a Cartago y el 25 del mismo mes moría. Eran las 3 de la tarde, como Cristo. Toda la cristiandad admiró esta muerte. En Notre Dame de París se celebró una misa solemne. El pueblo llenaba la catedral de París y las calles de la ciudad. Todos los campanarios de Francia, las iglesias que él restauró, Chartres, Saint-Chapelle, etc., sonaban a la vez. Al día siguiente se transportó el féretro a la abadía de Saint-Denis, donde estaría durante muchísimo tiempo, de allí a Notre Dame de París, para su canonización hecha por el Papa. Luego sus restos volvieron a Saint-Denis, donde estuvieron hasta que fueron profanados pérfidamente durante la Revolución Francesa, que tiraron sus restos al aire. En una de sus homilías, y acabo con esto, el cardenal Luis Pi, aquel que nombré antes, y tengo una gran devoción, así terminaba: ya no estamos en tiempo de cruzadas, dice, burlándose un poco de la gente que dice: esta época de la Edad Media, ¿a qué eso se dedicaba? Claro, ya no estamos en tiempo de cruzadas, me decís. Lo reconozco, porque la iniquidad se propaga por doquier. El escándalo de la mala fe y de la deslealtad ha llegado a su colmo. Cada mañana agrega una nueva revelación a las revelaciones de la víspera, y la sociedad no se curará de esta lepra, sino por una cruzada que yo predico a todas las almas honestas, la cruzada de la justicia según el Evangelio. Ya no estamos en tiempo de cruzada, es verdad, porque en este ciclo de dinero un gran número de corazones se ha hecho de bronce y de hierro. Ya no estamos en tiempo de cruzadas, nada más cierto, porque la esclavitud renace todos los días entre nosotros. Esta nueva servidumbre, esta servidumbre de los cuerpos y de las almas, no terminará sino por una cruzada que yo predico a todas las almas, la cruzada de la libertad según el Evangelio. Ya no estamos en tiempo de cruzada, yo lo proclamo tan alto como vosotros, porque el nombre de Dios es desconocido. Jesucristo es un extraño entre nosotros. Miramos la verdad como si fuera tan poca cosa que no querríamos dar por ella un óvulo, ni derramar una gota de sangre. Que una mina, no digo de oro o de plata, sino de la más vil materia se descubre en Asia, el océano no alcanzaría para las olas de cruzados que se abalanzarían hacia esos lejanos climas, almas chatas que no se entusiasman sino por las expediciones de lucro, que no se enrolan sino bajo la oriflama de la fortuna. Sin embargo, la sociedad no vive solamente de pan sino de doctrina. Y sin el alimento de la doctrina, muere de ambición y languidece. Tal es nuestra situación presente, y no saldremos de ella sino por una cruzada, que yo predico a todos mis conciudadanos sin distinción, la cruzada del coraje católico, cruzada del retorno a la fe de nuestros padres, a la religión de San Luis. La salud y el honor de nuestra sociedad lo imperan. En medio de nuestras divisiones, no tenemos sino un signo de alianza, el estandarte de nuestros antepasados, es decir, la cruz de Jesucristo. Cuando todos los hijos de Francia caminen como antaño tras este signo venerado, cuando la cruz de Jesucristo esté viva en sus corazones y en sus obras, entonces pronto volveremos a encontrar en la tierra la paz, la libertad, el honor, y este camino será también el camino del cielo. 3 siglos más tarde que el de San Luis, Bossuet
recordaría a Luis XIV la memoria de su gran antepasado, diciéndole: la estirpe reinante ha producido a San Luis, el rey más santo que ha habido entre los cristianos. Y como Jesucristo dijo a los judíos: si sois los hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. No nos queda más que decir a nuestros príncipes: si sois los hijos de San Luis, haced las obras de San Luis. Bien, por eso me parece muy importante volver al sentido católico de la autoridad y de la política, como la política puede ser extraordinaria. Volver, en una palabra, a la cristiandad. Y bueno, muchas gracias. Es el 31 de julio, ¿no? Como están las hojitas que se les ha mandado, el 15, porque parecía que eran las vacaciones de julio, se han corrido al fin, entonces ahora es el 31 de julio, el último día. ¿Qué día de la semana, cabrón? Miércoles, siempre son los últimos miércoles de mes, era una excepción el 15, una rareza. Todos los demás meses del mes son el último miércoles. Ahí está señalado cada día en una hojita que hay, si no hay que leerla.